¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Sabe usted dónde están las 43 personas, los 43 jóvenes normalistas que desaparecieron y eran estudiantes en Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa? No sabe, yo tampoco. Hoy vamos a dedicar el programa 3 años después de ese episodio a ver dónde estamos en esa investigación. Sabemos que estamos mal, pero ¿por qué estamos mal? ¿Qué instituciones no han funcionado? ¿Quién no ha hecho su tarea? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿O quiénes han sido hasta hoy? Que la verdad siga escondida ahí en los escombros de una investigación judicial inútil. Créame, quienes vienen hoy nos van a decir dónde están las cosas. Y le adelanto una conclusión. Yo me siento en deuda con mi generación, mi periodo histórico, mi responsabilidad como periodista, porque no sé dónde están. ¿Le importa a usted dónde están? No se pierda Espiral esta noche. Comenzamos. Este programa estaba reservado hace 2 semanas porque el 26 de septiembre se cumple un aniversario, conmemoración de la muerte, desaparición, no sabemos, de los normalistas de Ayotzinapa. Como decía hace un momento, lo aplazamos y para abrir la reflexión he pedido al abogado Francisco Cox. Me da mucho gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Ricardo. Abogado, litigante, que se sumó al grupo de especialistas internacionales justamente para hacer la evaluación de la investigación que se estaba haciendo sobre los normalistas desaparecidos. Una investigación que no ha llegado a su fin. No sé si porque se requería más tiempo, porque si alguien lo impidió, pero Espiral le quiere dedicar a esas 43 personas su programa de hoy. Y lo primero que le pregunto es, antes de entrar al tema de la investigación, Francisco, es ¿cómo se siente moralmente frente a esas 43 víctimas y sus familiares de que hasta hoy no tengamos respuesta? Yo creo que esa es una gran deuda que tiene la comunidad internacional, el Estado de México, que no se haya investigado de la manera más efectiva, objetiva y con prueba científica, justamente en pos de esclarecer los hechos y el destino final de los 43 estudiantes. ¿Dónde están los muchachos? Que es la pregunta que obviamente no solo en México se hace, sino que a nivel de la comunidad internacional. El secretario de Gobernación les ha reclamado, Francisco, que esperaba que ustedes les dijeran dónde estaban los muchachos. Y ustedes no dijeron dónde estaban los muchachos y se fueron sin decirlo. ¿Qué le respondo a la autoridad del gobierno federal cuando hace ese reclamo? A ver, yo creo que ese es un reclamo injusto por varias consideraciones. En primer lugar, nosotros dejamos líneas claras de investigación que hasta que nosotros nos fuimos no se siguieron. Nosotros solicitamos de manera insistente que se buscara información sobre el trasiego de droga con las autoridades de Estados Unidos y hasta que nosotros nos fuimos no obtuvimos respuesta. Segundo, nosotros también insistimos de manera bastante persistente que se nos permitiera interrogar directamente a miembros del ejército del batallón 27 que presenciaron la detención y posterior desaparición, por lo menos la detención tenemos certeza, para que nos dijeran en qué lugar se dirigieron, que se nos facilitaran los videos que uno de los agentes habría tomado, y tampoco se nos dio eso. Pero lo que yo creo que es importante es que nosotros tuvimos los primeros 6 meses que trabajar contra una versión de los hechos que era absolutamente falsa. ¿Cuál? Lo que se fue la denominada verdad histórica. O sea, primero derrumban una versión y luego construyen otra. Y nosotros, cuando estamos en el proceso de construir qué es lo que ocurre,
es cuando el Estado mexicano decide no renovar el mandato. Por lo tanto, nosotros nuestro primer periodo fue establecer realmente, primero destruir esa supuesta verdad histórica, que creo ya que nadie puede con una cara seria decir y seguir sosteniendo esa versión, toda vez que la prueba científica lo refuta, la propia telefonía, que nosotros tanto insistimos que había que evaluar, también la refuta. Es decir, tuvimos que abocarnos a determinar, primero destruir una versión y empezar a construirla. Y cuando estamos en ese proceso, se nos impide y se nos corta el mandato. Se acabó. Así es. ¿De qué año es usted? ¿En qué año nació, Francisco? 1968. Dice, en 68 en este país, una represión estudiantil. Todavía no sabemos cuántos estudiantes murieron, pero lo que sí sabemos es que el gobierno dijo en ese entonces que había una conspiración internacional que utilizó a los jóvenes para combatir al gobierno mexicano y a partir de eso valió la pena matarlos y desaparecerlos. Y nadie refutó eso. A veces tengo la sensación de que con Ayotzinapa repetimos la receta. No una conspiración internacional, una conspiración digamos en Cocula, y ahí en Cocula mataron no sé cuántos, y esa es la versión oficial, y cualquier otra cosa es falsa. Este es un país que se inventa noticias fabricadas. Donald Trump les llama fake news. Yo creo que este es un país que hace rato que viene produciendo fake news. ¿Cómo se combate una verdad histórica cuando es falsa? Quizás en el 68 la prueba científica no estaba tan desarrollada como actualmente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace frente a una versión que no es real, que es falsa? Se confronta con evidencia y con prueba. Y es lo que nosotros hicimos. Nosotros lo que quisimos dejar a México, más allá del caso, es una forma de investigar, una forma en la cual se deben de llevar adelante las investigaciones fundadas en evidencia y no en testimonios, no en declaraciones. Creemos que una declaración puede ser útil, pero esa tiene que ser confrontada y contrastada con evidencia científica y con prueba objetiva. Lo detengo ahí. Si uno va a Varanasi, que es donde muchos de los indios o los practicantes de la religión hindú queman a sus seres queridos, sabe uno que el cuerpo humano tarda alrededor de 40 horas en consumirse uno. Es decir, 43 cuerpos humanos incendiados al mismo tiempo, la misma noche, es imposible. Pero ustedes dijeron que había evidencia de que eso sí es posible. ¿Qué hacemos? A ver, nada más, perdón, que se lo ponga así. Sí. Ya no hablo del forense torero, ya no hablo de una disputa. ¿Es posible quemar 43 cadáveres? Es más, se la pongo más sencilla, 11 cadáveres en el basurero de Cocula durante una sola noche. Eso hubiera dejado rastros que no se observan en el sitio del basurero. O sea, ustedes y todos vimos el informe, ya olvídense de Torero, pero el informe de LEAF, donde muestra... LEAF son los peritos argentinos, ¿no? El equipo de antropología forense. Y ellos muestran un tocón donde supuestamente habría ocurrido este incendio de grandes magnitudes. Lo que es absolutamente ¿Ni un imposible. Cuerpo en Cocula? Eso no, o sea, no se puede determinar que en ese día haya existido eso. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, después de que ustedes entregaron el segundo informe, va a Washington y en Washington dice que nada de lo que ustedes dijeron refuta la verdad histórica. Es decir, que los cuerpos se esfumaron en Cocula. Ya no estamos hablando de una declaración antes de su investigación, sino después de su investigación. ¿Cómo se explica que el gobierno mexicano simplemente haya tirado al bote de la basura la investigación que ustedes hicieron? Bueno, es algo que nosotros no logramos entender porque volvemos sobre el mismo punto, aunque parezca disco rayado, como decimos en Chile. Es la prueba científica dice que eso es imposible.
O sea, y además vemos todas las contradicciones en términos de declaraciones que existieron entre las personas que dan esa versión. O lo irracional que resulta supuestamente quemar 43 cuerpos a 1 hora de un poblado para después retornarlos y tirarlos en un río, a menos de 1 metro de una casa. O sea, eso no tiene ninguna lógica criminalística. En la lógica de ocultar evidencia, uno no acerca la evidencia a donde pueda ser encontrado, sino que justamente si se tomó el esfuerzo de supuestamente evitar eso, ¿por qué entonces lo retorna? Francisco, algún día sabremos. Yo creo que hay elementos que pueden dar luz sobre lo que ocurrió. Aquí hay que tener una política criminal estratégica de parte de la autoridad, de romper los pactos de silencio, de ver qué es lo que motiva ese pacto de silencio entre los perpetradores y tratar de romper eso, dándole seguridades, dándole protección quizás a las personas concretas y a sus familiares. Pero aquí tiene que haber una decisión estratégica de romper ese pacto para que efectivamente la verdad salga y, insisto, seguir cruzando la información y las líneas de investigación, agotar las líneas de investigación que nosotros planteamos en nuestro informe. Cuando se observan otros fenómenos criminales de este tipo, siempre hay algo que se llama el chivato, soplón, alguien que se quiebra. Y que dice, sí, a ver, mire, yo recibí órdenes del gobernador, del general, del jefe de policía, y ese testimonio ayuda a encontrar la verdad. Aquí, o bien no lo hemos encontrado, o bien no lo hemos escuchado. ¿Por qué hay un pacto de complicidad tal que ni ustedes ni el gobierno mexicano han podido encontrar la verdad? Nosotros lo que también planteamos fue que una vez que nosotros presentamos nuestro primer informe, intentamos volver a entrevistar a muchas de las personas que están detenidas y no pudimos hacerlo porque finalmente nunca se nos dio las autorizaciones pertinentes como para acceder a esas personas. Pero yo creo que hay cosas que pueden dar luz más allá de los testimonios. Y por eso decimos que hay que buscar, nosotros hemos, te lo sabe, dado mucho énfasis en la telefonía, ver dónde hubo movimiento, ver los recorridos de los buses. O sea, buscar, insisto, prueba más allá del testimonio que nos permita restablecer el recorrido y qué fue lo que pasó. Nosotros que llegamos hasta cierta hora de lo que nosotros pudimos acreditar con prueba de lo que había pasado. Y después empieza un periodo en que no sabemos lo que pasó, pero sabemos lo que no pasó, que es justamente lo del basurero. En México, el ejército no es un ente que pueda someterse al escrutinio. Y ustedes se toparon con el ejército. Con la iglesia hemos topado, gritó el Quijote, o Sancho, ya no sé quién de los dos. Con el ejército toparon ustedes. ¿Por qué no les dejaron entrevistar, investigar, indagar con los testimonios del ejército? Francisco, ahí hay un tema. A ver, yo creo que efectivamente es llamativo que se nos haya autorizado entrevistar a la Policía Federal y no a miembros del ejército. Ahora, la explicación de eso y por qué, la verdad que yo no la tengo. No lo tiene. Me parece que... Pero políticamente la intuye. ¿Por qué? No, lo que yo creo es que yo prefiero hablar de lo que nos consta. Y nosotros fuimos muy enfáticos en la necesidad y en la utilidad de eso. Y por eso yo, cuando usted me dice que no dijimos dónde están, entonces, bueno, pero tampoco nos dejaron agotar todas nuestras líneas de investigación. Entonces, se nos pide que digamos qué fue lo que pasó, pero con un brazo amarrado detrás de la espalda, en lugar de con todos los recursos a disposición y con toda la información a disposición. En el primer periodo de nuestro mandato se nos abrieron las puertas todas salvo esa. O sea, sí se nos dio acceso a toda la información salvo Francisco, esa. perdóneme, pero me suena el castillo de Barba Azul, ¿no? Todas las puertas menos una, nada más que en esa puerta es donde está el cadáver. Eso, es que eso no lo sabemos. Pues sí, pues si no abre uno esa puerta, pues... Claro, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, lo que nosotros pedíamos era que efectivamente se nos diera el acceso a todo.
Y eso fue lo que nosotros entendíamos que era el compromiso del Estado mexicano cuando nos invita. O sea, nosotros no llegamos de voluntad propia. O sea, fue el Estado con los familiares de los muchachos, con los representantes de los muchachos, que nos dijeron, vengan a darnos una asistencia técnica. Y esto es como ir al doctor, el doctor receta un medicamento y el paciente dice, bueno, no, pero no me gusta ese medicamento. Y después dice, bueno, ¿y sabe qué? Al final el paciente se murió. Bueno, pero si nosotros le dijimos cuál era la receta y usted no la quiso seguir, ¿quién es el responsable? ¿El doctor o el paciente? El aparato de justicia mexicano está más enfermo que el paciente. Por eso aquí andamos construyendo una nueva fiscalía, porque la Procuraduría no sirve. Yo sí necesito hacer esta pregunta. Le pregunto al cirujano, ¿qué hacemos con la clínica? Más allá del caso Ayotzinapa, o a partir del caso Ayotzinapa, ¿qué hacemos con la clínica? ¿Qué encontró usted como diagnóstico de la clínica? A ver, lo que nosotros observamos ahí como grupo es primero un fetichismo jurídico sorprendente. Y ¿Pero qué es fetichismo? ¿Es algo así como estupidez? No. Fetichismo jurídico en términos de que el derecho deja de cumplir su función y se torna un fin en sí mismo. Entonces, mucho formalismo que nosotros decimos, obviamente hay que respetar los procesos legal y jurídico y la formalidad jurídica, pero en pos de la consecución del objetivo de la investigación penal, que es esclarecer los hechos y sancionar a los responsables y darle una respuesta a las víctimas. Cuando el derecho se torna en un fin en sí mismo y empieza con este formalismo, se atrofia esa herramienta. El otro problema que vimos es un excesivo formalismo, pero un fraccionamiento de la información que en algún momento hace que se pierda la visión global. O sea, tengo 110 indiciados, unos los mando a Nayarit, otros a Monterrey, otros los pongo en el Estado de México, divido los expedientes y no hay una cabeza judicial capaz de construir una narrativa completa. Y no solo eso. Fragmento, Pero no solamente en términos de los expedientes, sino que también respecto de los quienes investigan. Lo que es fundamental en una investigación de estas características es nunca perder la visión común. Se pueden asignar roles, nosotros como grupo de expertos lo hicimos. Tú dedícate a esto, tú dedícate a esto. Pero siempre se compartía la información para que todos y todas tuviéramos esta visión global y pudiéramos aportar y tuviéramos hipótesis de trabajo que fuéramos descartando. Le pongo un ejemplo. Cuando nosotros nos metemos en el caso, decimos hay que ver los vínculos que pueden existir entre los distintos imputados en términos de traspaso de dinero. Y Seido nos dice... Seido es la Subprocuraduría especializada en delitos de crimen organizado. De crimen organizado, eso. Exacto. Entonces, bueno, pero eso corresponde a lavado de activos o análisis financiero. O sea, no lo mire, eso lo mira otro. Lo mira otro. Entonces, le piden a otro, cuando parece ser de la esencia de una investigación, cuando está crimen organizado, justamente ver cuál es la jerarquía, cuál es la distribución de funciones. Pero déjeme decir, es como si un caso, en lugar de verlo como película, lo vemos por fotografías. Exacto. Y a usted le permite ver una foto, y a mí otro, y a mí otro, y eso nos impide ver la narrativa completa. Mencionó a Seido. ¿A ustedes no les dejaron observar la conexión de Ayotzinapa con trasiego de droga, con crimen organizado? Porque eso no les tocaba. ¿Se podía analizar Ayotzinapa sin el tema de narcotráfico y trasiego de droga? O sea, lo que nosotros creemos es que no se puede analizar en general ningún caso de desaparición forzada masivo sin poder observar el patrón de conducta de los posibles responsables de esa desaparición. Porque hay sellos, hay marcas, hay patrones de conducta, hay modus operandi que dan sello y que a uno le pueden dar luces de quién está detrás de esto. O sea, un investigador se plantea distintas hipótesis y las va descartando y tiene que cerrarlas todas. Porque si las deja abiertas, yo en Chile soy más bien abogado defensor penal, son esas hipótesis no cerradas de las cuales uno se agarra para construir una duda razonable. Dice, bueno, ¿por qué dejamos esta línea? Salvo que en el propio expediente se diga, mire, esta hipótesis se descarta por la contundencia de esta otra evidencia
que avala esta otra. ¿Qué es lo que nos falta en Ayotzinapa? ¿Por qué se dejan ciertas hipótesis y se opta por esta otra? Usted ha visto el mapa de Malasia, ¿no? Son con muchas islas. Exacto. Da la impresión de que ustedes les entregaron la isla 1, pero no la 2, sino la 3. ¿Y si un día el gobierno mexicano nos volviera a llamar y le dijera, les entrego todas las herramientas, resuélvanme el caso? ¿Francisco Cox lo volvería a tomar? Yo, de todas maneras, ¿Por qué? porque el caso de Ayotzinapa es un caso que yo creo que a todos los que nos involucramos nos toca y nos marca para el resto de nuestras vidas. Esta es una herramienta de investigar que se creó por la Comisión Interamericana en conjunto con el gobierno mexicano, que eso es lo que llama la atención, y con los familiares de las víctimas, que es una herramienta novedosa, pero sobre todo porque cuando uno, como dice Carlos Beristain, tiene la centralidad de las víctimas, cuando uno ha conversado y ha estado con los padres, no puede olvidar. A ver, esa es mi última pregunta y antes de irme a corte se la hago. Personalmente, íntimamente, espiritualmente, éticamente, ¿por qué Francisco Cox no puede soltar el caso? Porque soy padre, porque mi respeto por los padres y madres de Ayotzinapa, que 3 años llevan buscando justicia, buscando verdad, no me permitiría mirar a mis hijas. Si es que se me hace esa oferta, yo digo que no. Corto aquí y le voy a invitar a otros personajes, a otros defensores de esas víctimas, para que conmemoren, que no celebren, los 3 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Muchas gracias, Francisco. Volvemos. Gracias a ti. Seguimos en un momento. De vuelta a Espiral, pasando revista por el caso Ayotzinapa, hace un momento entrevistamos a Francisco Cox. Él es un abogado independiente del sistema judicial chileno, que estuvo en el grupo de especialistas internacionales, de expertos internacionales, contratados por el gobierno mexicano para analizar el caso de los normalistas desaparecidos. Vamos a abrir hoy un poco la lente, invitando en estos 2 segmentos a 2 personalidades más que han jugado un papel clave también en esta investigación. Les doy la bienvenida. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Comenzamos con Mario Patrón, a quien debo aquí hacerle un gran reconocimiento, porque su entereza moral nos tiene discutiendo hoy. Ahora explicaré con más detenimiento por qué, pero sin él probablemente este diálogo no sería como el que estamos teniendo. Mario, bienvenido. Hola, mucho gusto, Mario Patrón. Soy director del Centro PRO, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y somos una de las organizaciones de sociedad civil que desde hace 3 años acompañamos a los padres y madres que buscan verdad y justicia, y que hemos tenido oportunidad de seguir de primera mano los trabajos del GIEI, pero también la falta de investigación por parte del gobierno federal. Mario, ¿ustedes le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se integrara un grupo de expertos internacionales? Ustedes son los responsables de esa solicitud. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué se les ocurrió? Habíamos solicitado medidas cautelares, se llama así el recurso ante la Comisión Interamericana. En los casos de desaparición está en riesgo la vida, ¿verdad? Porque no se sabe el paradero ni la suerte de la persona desaparecida. Las medidas de protección es justo para determinar el paradero y en esa medida resguardar la vida de las personas. Veíamos nosotros un gobierno federal que tenía 2 características. Una ausencia de voluntad política. El tema de la desaparición forzada llega a su culmen con el caso Ayotzinapa. Es uno de los casos más representativos, más paradigmáticos en nuestro México contemporáneo en términos de violaciones graves, pero tenemos una realidad de país con más de 30,000 personas desaparecidas, ¿verdad? Es decir, no es un tema realmente nuevo. Ha habido sistemáticamente una ausencia de voluntad política para reconocer el diagnóstico sobre el tema y dar respuestas institucionales.
y no había capacidad institucional también para resolverlo. ¿Es lo mismo una cosa que la Incluso- otra? No, porque la segunda significa que incluso en el supuesto en que quieran, no pueden. Y estoy convencido de que en algún momento de estos 3 años hubo voluntad, pero no hubo capacidad institucional. Para hacer una investigación de contexto, para hacer una investigación de macrocriminalidad, ¿sí? Y para llegar Mírame a los hasta ojos donde- y respóndeme con verdad. ¿El ex procurador Murillo Karam te dijo que no podía? Nosotros, más allá de lo que él decía, nosotros mismos constatamos la acción, inacción y omisión de la PGR en esos momentos. O sea, O sea, si yo traduzco este lenguaje, te diría, no, no podía. no podía, así es. Francisco Cox, ya tuvimos una larga conversación, segmento pasado, pero tradición aquí, le toca presentarse en este. Yo soy Francisco Cox, soy abogado chileno, invitado a ser parte del grupo de expertos independientes que investigamos y apoyamos el caso de Ayotzinapa. Ya nos daba su opinión y ahora complementaremos. Siempre tengo la sensación de que una mirada extranjera nos ayuda a clarificar, es como una lupa magnificadora. Así es que le agradezco mucho a Francisco que esté aquí y le doy la bienvenida a Alberto Solís. Les toca presentarse. Sí, cómo no. Mi nombre es Alberto Solís Castro, soy director ejecutivo de Servicios y Asesoría para la Paz, de Serapaz, que somos otra de las organizaciones que hemos acompañado a los padres y madres de Ayotzinapa desde los acontecimientos de Iguala, poniendo nosotros más el énfasis en el acompañamiento político estratégico con las familias y en las labores de interlocución frente al Estado. Les pregunto a los dos, Alberto. Mario, ¿por qué el gobierno mexicano echó a Francisco Cox? ¿Por qué echaron a los expertos internacionales? ¿Por qué los trajimos y luego les dijimos, como aquel episodio de Fox con Castro, come si te vas? ¿Qué pasó? Creo que la supervisión internacional evidenció al gobierno, evidenció que lo que presentaron como una verdad histórica no representaba realmente la verdad del caso, tampoco la verdad jurídica. Tampoco el gobierno esperaba que el grupo de expertos le hiciera como perito ahora que está el temblor. Sí, todo lo que usted está diciendo es cierto. ¿Eso esperaban? Yo creo que el gobierno no esperaba una supervisión internacional profunda, Rigurosa. rigurosa. Esperaba una supervisión en donde solo se leyeran tomos y tomos de papel y que se pudieran perder. Y estamos hablando de 5 expertos y expertas en distintas dimensiones, ¿verdad? O sea, de trabajo con las víctimas, de investigación, de derecho internacional de los derechos humanos. O sea, son 5 expertices en donde tienes, entre otras cosas, por ejemplo, a 2 exfiscales que justo se dedicaban a casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos. Los evidencian en términos de que su verdad terminó siendo una mentira histórica. Y segundo, también el GIEI establece que el caso se establece en un contexto de macrocriminalidad. Es decir, ¿Qué es una eso? suma del crimen organizado privado, Guerreros Unidos en este caso, con el crimen organizado público. O sea, instituciones del Estado que trabajaban en contubernio con un grupo del crimen organizado. Perdón, Mario, pero no Pero- te voy a dejar ir con esta A ver. afirmación. ¿Con Policía Municipal? Pero además lo que resuelve policía el GIEI estatal? es exactamente que ¿Con el ejército? que el caso no se agota solo en la esfera municipal. No es un caso solo de corrupción municipal, sino que se tendrían que investigar a las instituciones estatales e incluso federales. A ver, ¿tú metes a la Policía Federal en el contexto de macrocriminalidad que tú llamas? Y no solo yo, la propia... ¿Sí o el no? GIEI, ¿Sí o no? Desde luego, no solo yo. Sí, no solo yo. ¿El ejército, sí o no? sino el ejército y la Policía Federal estuvieron en los hechos y tendrían que ser
investigados y fincarles responsabilidad por acción u omisión en relación con la desaparición de los estudiantes. No cabe duda, lo dijo la Asistencia Técnica Internacional, pero una institución de Estado también, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitó en su segundo informe preliminar de su investigación expresamente que policías federales fueran detenidos y llevados a proceso, ¿sí? Porque justo permitieron la segunda ruta de desaparición en donde un grupo de estudiantes habrían sido llevados con dirección a Huitzuco, ¿sí? Y ahí hubo Policía Federal. En ese mismo punto hubo un elemento del ejército encubierto también que observó los hechos, permitió los hechos y en donde también hay otros hechos relacionados con el caso, donde también hubo presencia del ejército. A ver, Alberto, déjame hacerte una pregunta que me duele moralmente en algún lugar. La resolución de casos judiciales no debería, y sin embargo, en ocasiones cae bajo las leyes de la oferta y la demanda. Si alguien quiere que O.J. Simpson sea juzgado, hay un juez que está dispuesto a juzgarlo. Si alguien quiere que el caso Ayotzinapa sea investigado, hay una obligación del oferente de la institución de juzgarlo. Pero a los mexicanos nos faltó músculo, Alberto. Peleamos y peleamos porque se averiguara qué pasó con Ayotzinapa hasta que nos cansamos. Y hoy tengo aquí una encuesta de GEAISA de la semana pasada que dice que solo el 1% de la población mexicana está preocupada porque se resuelva el caso de Ayotzinapa. Perdón que te lo pregunte, sí, pero ¿no seremos nosotros también responsables de que no se averigüe qué pasó? Sí, si no hay demanda, no hay oferta. Si no hay exigencia al juez y al Ministerio Público y al gobierno, pues el tema se olvida. Y el gobierno apostó a que nos íbamos a fatigar. Y hay que darle razón, nos fatigamos. No tú que estás en Serapaz, pero el resto sí. En realidad estamos enfrentando una descomposición real del Estado mexicano en unas dimensiones mucho mayores, de las cuales podemos hablar incluso comparativamente con otros países de América Latina. O sea, quiero decir, no basta con que un juez en México quiera y tenga voluntad política o un funcionario tenga voluntad política de avanzar en un caso. En realidad, todo el sistema opera de alguna manera para encontrar ciertos frenos en la manera de operar. Y ahí es donde coincido con lo que está planteando Mario. O sea, en realidad, la voluntad política es solo una parte del problema. En realidad, las limitaciones reales uno se las empieza a enfrentar, porque la voluntad política, la falta de voluntad política está desde la construcción del Estado mexicano y cómo opera a partir de sus instituciones. Es decir, tenemos una Procuraduría General de la República que está hecha para no investigar. Aunque tú pongas al funcionario con la mejor voluntad política y con las mejores capacidades ahí, con el armado que tiene ahí adentro, es prácticamente imposible que pueda tener un avance cuando está sujeto a todos estos controles y relaciones políticas. Entonces, efectivamente, yo creo que el Estado mexicano apuesta por el cansancio y no solamente en este caso, lleva básicamente apostando por el agotamiento de la sociedad civil y del movimiento social desde por lo menos la década de los 90. Uno de los libros históricos que se plantearon en Chiapas durante la llamada guerra de baja intensidad, fue llamado con ese mismo título, fue "Ahora le apuestan al cansancio". Y eso es realmente lo que hemos vivido en la última etapa frente a los movimientos sociales. Es un Estado que va cerrando caminos, que va generando vías de frustración hacia la movilización, en la cual va abriendo pequeños espacios, sí, en los cuales se puede manifestar la gente, puede demostrar su descontento, pero al fin absolutamente no pasa nada, ¿no? Y entonces lo que nos va demostrando es esta increíble capacidad que tiene la sociedad mexicana de adaptarse. A pesar del poder, a pesar de la frustración de los funcionarios, a pesar de la frustración de los medios, hay quienes no estamos dispuestos a dejar este tema
morir como está muriendo. Por eso este programa se lleva a cabo, pero por eso hay muchos otros que quisiéramos seguir discutiendo y seguir descubriendo qué pasó ahí. Me voy a corte y de vuelta la pregunta es, ¿triunfaremos los necios? ¿Hay con qué? Francisco, Mario, Alberto, ¿hay con qué? Saber qué pasó con esas 43 víctimas, más las otras, que no desaparecieron, pero fueron igualmente víctimas. Vamos a corte y regresamos. Bueno, de vuelta en espiral, revisando el expediente Ayotzinapa a 3 años. 3 años no es nada y sin embargo es un mundo de días tratando de averiguar qué sucedió. Poca gente más sabe de este tema que Francisco Cox. Yo quisiera preguntarle a Francisco, ¿qué hago con mi frustración? Yo como mexicano quiero saber qué pasó. Yo quisiera saber por qué la institución encargada de investigar inventó una verdad falsa. ¿Por qué ustedes no pudieron no solamente desmantelar esa verdad falsa, sino encontrar otras pistas? Yo quisiera con los padres saber qué pasó con esas personas. Casi es existencial, y perdóname que te lo plantee así, Francisco, pero ¿qué hago con mi frustración? ¿Dónde la coloco? ¿A quién se la entrego? Yo creo que la frustración es como la ira justa. Hay que usarla, es un motor que tiene que llevar a movilizar y a exigir como ciudadano que el Estado de Derecho rija. El gran triunfo de la impunidad es cuando esa frustración moviliza y hace que uno olvide, hace que uno siga con su vida cotidiana y ese es como el gran triunfo. Entonces, ¿me está diciendo que yo podría ser cómplice de la impunidad si bajo mi preocupación sobre Ayotzinapa? pasa que la palabra cómplice para mí tiene implicaciones jurídicas. Dámelas. ¿Soy cómplice cuando no hago reclamos adecuados? Cuando como periodista no investigo donde tengo que investigar. Yo, creo que penalmente no eres cómplice, ¿ok? Perdón el tecnicismo. ¿Eres abogado también? No, yo soy Que auditor. te salven de hablar con abogados. Pero moralmente sí soy cómplice, ¿no? creo que hay una responsabilidad cuando uno es indolente frente a fallas en la vigencia efectiva y real de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y por eso digo, esa frustración yo creo que es un motor y por eso digo que es la ira justa. Hay una ira que es justa y que es un regalo, que es justamente el que te puede movilizar a exigir lo que el contrato social supuestamente nos prometió. Cuando nosotros nos incorporamos a la sociedad, cuando aceptamos un Estado de Derecho, cuando le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado, tenemos exigencias y tenemos derechos que el Estado nos tiene que respetar y que nos tiene que garantizar. Entonces me parece que esa frustración es efectivamente un motor, pero la contracara y el riesgo es esta inmovilidad y una apatía que diga, bueno, nada se puede hacer, así que sigo con mi vida y por lo tanto es un triunfo para la impunidad. Mario, tú estás todos los días dedicado a pelear contra esta forma de complicidad. Contagiarnos a otros de que vale la pena dar la batalla, a hablar con las víctimas, a comunicarle a la prensa que hay un tema serio. Yo te quiero preguntar, ¿dónde sientes la temperatura del músculo de exigencia social frente a, no al discurso vacío de, ay, este país es muy corrupto, este país es muy impune? No. Enfrentar la corrupción, la impunidad frente a temas concretos, porque es ahí donde se materializa. ¿Cómo te sientes tú? En otras palabras, ¿cómo administras tu frustración? ¿Cómo la vuelves en actividad cotidiana? Sí, yo creo que en el tema de los derechos humanos hay que atesorar las esperanzas porque
muchas veces son más las frustraciones que las esperanzas. ¿80-20? No sé si 80-20, pero sí la correlación es muy asimétrica. Ahora, yo creo que sí hay que conmemorar el 3er aniversario, o sea, y digo conmemorarlo, porque Conmemorar quiere decir memoria conjunta. Exactamente. Tú y yo tenemos una memoria conjunta a eso me de refiero. Ayotzinapa. O sea, ha habido una estrategia para que Ayotzinapa quede en la impunidad. Alguien lo deliberó, alguien lo Sí, se actuó. construyó una mentira y se han encubierto a aquellos que construyeron la mentira a costa de la posibilidad de la verdad. Y tenemos en semanas recientes uno de los constructores de la mentira todavía tiene la desfachatez de seguir declarando y sustentando públicamente esa mentira y no hay ninguna consecuencia ni jurídica ni política. ¿Sí? ¿A quién te refieres? A Tomás Herón de Lucio. Tiene un puesto hoy importante ese hombre, Sí. ¿verdad? Tiene un puesto hoy importante que depende directamente del presidente de la Trabaja en República. Los Pinos. ese. Así es, nada más y, O sea, nada tú menos. acusas a Tomás Herón Sí. de haber ser autor de la mentira histórica. Uno de los que participaron sin duda en la construcción de este montaje. que Y no tiene un otra- premio. Y tiene un premio político con un cargo en donde su jefe directo es el presidente de la República. Por eso, frente a la pregunta es, ¿qué se encubre y a quién se encubre? Pues tendríamos que seguir esa línea, ¿verdad? Ese cabo de cuerda que sin duda nos lleva por ahí. Pero a lo que me refería es que hay que conmemorarlo porque a pesar de esa estrategia de desinformar, de enlodar el debate, seguimos teniendo 43 familias que después de 3 años siguen de pie hasta encontrar el paradero verdadero y final de sus hijos. Eso hay que conmemorarlo finalmente. Sí, perdón Sí. que te lo pregunte, y si soy ofensivo con las familias, concédeme indulgencia. Estoy haciendo una pregunta periodística. Hay quien diría, mira, esas familias en realidad son las que están encubriendo a narcotraficantes, a muchachos que estaban asociados con el crimen organizado. Este fue un pleito entre dos bandas rivales, los Rojos y los Guerreros Unidos. Y esos muchachos eran de los Rojos. ¿Qué te provocó cuando te cuento esta historia? Bueno, primero es algo que fue el primer intento del Estado mexicano, ¿no? Antes de Primero Cocula. Exacto. Lo primero fue tratar de criminalizarlos, tratar de señalarlos, decir es un pleito entre bandas, seguramente estaban infiltrados, pero todas esas teorías se fueron cayendo, es que ni siquiera el propio No Estado hay pudo argumento para eso, sostenerlo. son fake news, como se dice ahora. Absolutamente, Tú no puedes absolutamente. probar que esos muchachos eran parte de la banda de los Rojos. No, eso es seguro, no hubo ningún elemento que señalara una situación así. Tampoco que los Guerreros Unidos se equivocaron y fueron contra ellos porque eran parte de los Rojos. Eso Perdón, tampoco. eso perdón que me parece meta. Adelante, porque Francisco. Esto es algo que nosotros en nuestro primer informe refutamos con prueba del propio C4, que es el sistema de radiofonía ¿Qué es el de C4? seguridad. Todas las fuerzas policiales, de Ejército, seguri- policía. todos de Niguala comparten información. Y a las 15:31, cuando salen los muchachos de la normal, ya se sabe que son estudiantes que van a tomar buses. Por lo tanto, esa noticia que se lanzó irresponsablemente de que los muchachos que se confundieron y que creían que eran del otro cartel que iban a calentar la plaza, es absolutamente falso, porque todos sabían. No podemos olvidar que si es una información que se compartía en el C4, donde hay fuerza policial, municipal, estatal, federal, y posteriormente observamos que quienes participan en la desaparición al menos involucra a policía municipal, policía federal y policía estatal, entonces la información era conocida por Guerreros Unidos, ¿De qué que iban? no eran del cartel de los Rojos. Por lo tanto, es la propia evidencia Pero del se Estado. robaron un camión que podía tener droga. Esa es la tesis que nosotros hemos manejado y Que que el hemos... quinto camión el tenía quinto droga
el camión sale de la terminal y entonces Se activa el operativo. se activa el operativo para recuperar La droga. Ese- la droga que está ahí adentro. Es la Exactamente. hipótesis de ustedes. Esa es nuestra hipótesis. Eso es lo que nosotros creemos que es lo más probable que ocurrió Francisco, y que yo justifica este entrevisté al operativo. secretario de Gobernación sobre el tema y él me dice que ustedes mienten porque los muchachos no venían por autobuses porque tenían en la normal de Isidro Burgos muchos camiones. Entonces no tenían que ir por camiones nuevos. Porque, a ver, me lo dijo a mí, está publicado, Sí, sí, en fin. ¿Qué opinas tú? A ver, si el secretario de Gobernación opina que no es cierto que venían por los buses, ahí hay algo muy roto, ¿no? ¿Qué le respondes al secretario Osorio Chong? Lo que yo diría es que falta información, porque efectivamente tenían 2 buses. en En la la normal. Isidro Burgos, sí. Pero lo que le falta la información es por qué los muchachos necesitaban más buses. Ajá. Y era porque ellos habían quedado encargados en una asamblea de estudiantes de normales, extendida no solo a Ayotzinapa, sino que de las normales de México, que ellos iban a tomar buses para venir a conmemorar lo que tú decías, la masacre de Tlatelolco. Por lo tanto, necesitaban más buses, Más de 2. mucho más que 2. Y no son ellos los que quieren ir a Iguala, sino que uno de los choferes de los buses que ellos toman es el que les dice: yo los acompaño a la escuela siempre y cuando ustedes me dejen ir a dejar a la gente que está en el bus, y ahí, ¿no es cierto?, después nos vamos a la Isidro. Posteriormente, el chofer dice que no lo va a hacer, los encierra y ellos llaman, hoy en día todos los muchachos tienen celulares, llaman a sus compañeros y ahí van a la central de autobuses. Y ahí Por lo toman tanto, el quinto autobús. ahí en realidad toman 3 buses más. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas muestras de partes de información confunden y vuelven a violentar a las víctimas. Y esa es una muy mala estrategia de... O sea, no solo te investigación. moriste, no solo desapareciste, no solo te dispararon, además eres narcotraficante. Exacto. Y además toda la familia debe cargar con el epíteto, con el epitafio de usted es familiar de un narcotraficante. Ricardo, no hay ningún antecedente previo que diga que hay muchachos involucrados con los rojos. O sea, en un país donde se investiga el narcotráfico, donde se tiene inteligencia, no hay ningún antecedente, no hay ninguna causa previa, anterior, que vincule a ningún muchacho de la normal con ningún cartel de la zona. Última pregunta. Hay 110 indiciados, Mario, acusados de haber participado en una mentira. Si se cae Cocula, si se caen las hipótesis de que los muchachos eran parte de los rojos, se caen las acusaciones. Y puede haber 110 personas que digan salgo libre. Y entonces ya no habrá ningún responsable de Ayotzinapa. Vamos para allá. Sí y no. No todos están acusados de la misma manera. Primero decir que es tan débil la teoría de caso que se presentó como verdad histórica que a la fecha la PGR no ha acusado a nadie de homicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, Ni si de los desaparición mataron, si lo... bueno, forzada. todavía es más extremo que no hay nadie acusado de desaparición forzada, sino de secuestro o privación ilegal de la libertad con delincuencia organizada. Entonces, bueno, si los ejecutaron, incineraron, tiraron al río, ¿por qué no hay nadie acusado de homicidio? Bueno, es porque no lo pueden probar en realidad. Si un juez se Pero- las tumbaría. Sin duda alguna. Ahora, no todos tienen acusaciones vinculadas con el denominado basurero de San Juan, de Cocula, perdón, y el río de San Juan. Hay algunos que tienen acusaciones más genéricas vinculadas con secuestro y delincuencia organizada, ¿sí? O sea, es decir, que participó un grupo relevante de la policía de Iguala y de Cocula en la desaparición de los estudiantes, no hay duda. Ellos no necesariamente podrían salir si se cae Cocula, ¿me explico? ¿Sí? Que hay la intervención en el contubernio de integrantes de Guerreros Unidos
con instituciones policiales del Estado, tampoco hay duda, ¿verdad? Entonces no necesariamente se tendría que caer la acusación con ellos. Pero lo otro relevante en estos 3 años es que se ha demostrado también que es necesario una investigación de la investigación. Así de absurdo resulta. No, bueno. ¿Por qué? Porque quienes estaban a cargo de eso incurrieron en métodos ilegales de investigación, como fue la tortura y la manipulación de escenas relevantes criminalísticamente, ¿sí? Y es más, un funcionario que intentó hacer bien su trabajo, César Chávez, ex visitador ministerial, ex visitador general de la PGR, emite un proyecto de resolución en donde llevaba a conclusiones muy graves, detenciones arbitrarias, Coincidía con el GIEI. coincidía con el GIEI, Ese fue su pecado. y simple y sencillamente no lo dejaron resolver. Lo corrieron. Lo corrieron antes. Entonces, por eso es que hay una estrategia de administración del caso para que haya impunidad y de encubrimiento de quienes han incurrido en la ilegalidad. Yo tengo la impresión de que Ayotzinapa es como estos lentes. Sirve para observar el sistema penal mexicano. Ujú. No es un caso aislado, Así es. es la normalidad. Lo Así digo con es. dolor. Mi generación, la de ustedes, no ha podido resolver el Estado de Derecho, las instituciones judiciales, una investigación que valga. Yo no podría suponer que ese es un problema de peritos, de policías, de jueces, de Ministerio Público. Se lo digo con franqueza, sin imputarlo penalmente. Es responsabilidad nuestra. Porque si no exigimos que esas instituciones funcionen, ¿por qué habrían de funcionar? Si no exigimos responsables, ¿por qué habría de haberlos? Si no exigimos que la ley se cumpla en este caso, que es el más escandaloso a nivel internacional que tiene México, ¿por qué habría de resolverse? ¿Sabe qué? Yo soy cómplice, usted no sé, yo soy cómplice, hasta que esto no se resuelva. Perdóname que se lo diga así. Buenas noches. Miércoles que entra, Canal 11, 10 de la noche, Espiral.